Oye, ¿y te casaste con Álvaro Enríquez en esa época? Sí, pero eso ya fue después. Yo creo que fue ya como cuando... yo creo que ya fueron como 3 años después, o sea, de que saqué el primer disco, una cosa así. Ajá. ¿Y a él dónde lo conociste? ¿Cómo fue? Pues a él lo conocí porque músico, y nada de locos, porque él vivió siempre en Chile y yo siempre viví en México. O sea, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. ¿Y cómo fue? Se quedaron como, vamos a casarnos, pero cada quien en su Y país. luego, O sea, no, fue como muy chistoso, fue como, nos casamos y luego resolvamos el tema de dónde vamos a vivir. Sí, nadie se mudó nunca de su o sea, nunca se país. resolvió. Nunca se resolvió y nos separamos. No, y además nos separamos como más o menos rápido porque, no sé, igual te cuento eso, es que es muy chistoso. O sea, a mí ahora se me hace muy gracioso. Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba No me falles, que es hermosa. Y el videoclip que hizo de esa canción salió una actriz que después él se enamoró y me dejó por esa ¡No! actriz. ¿Cómo crees? Es muy gracioso. O sea, a mí me encanta como las vueltas. Obviamente en ese momento fue como muy doloroso y todo lo que... Pero era obvio que nos íbamos a acabar separando. Si ninguno decidía irse al país del otro, pues eventualmente iba a pasar lo que pasó. Pero se me hace muy chistoso que haya sido justo como el videoclip de la canción que me escribió, que se llamaba No me falles. No, muy chistoso. No juegues, qué chistoso. Pues sí, ahora me parece chistoso porque yo lo adoro. O sea, yo a Álvaro lo adoro. ¿Cómo eres en el amor cuando uno termina, con las decepciones? ¿Cómo eres? Porque, pues, yo que conozco bastantes de tus canciones, muchas hablan de amor, la mayoría hablan de amor o de desamor, pero más de amor y de positivismo. Y bueno, yo cuando conozco a alguien diciendo que se quiere ir lento, pienso en tu canción de Lento. Y entonces pienso y digo, ¿será Julieta así? ¿Le gusta que las relaciones empiecen lento? ¿Cómo eres en el amor y cómo eres en el desamor? Pues mira, primero las canciones son historias, o sea, puede ser, yo de hecho cuando escribí Lento yo creo que me la escribí a mí misma, o sea, como más que nada como de, hey, tranqui, porque yo siempre he sido como impulsiva, entonces era como... lento, o sea se me hacía como lindo. Estás diciendo a ti. Sí, como de hay que ir tranqui, o sea, pero yo como que a veces escribo las canciones como una reflexión de lo que yo quisiera decir o cómo quisiera yo ser, ¿no? Y yo creo que Lento justamente es como una canción que yo pensaba, y es muy chistoso porque cuando esa canción la escribí con Coti, pero yo ya tenía esa canción escrita, tenía una versión de esa canción escrita antes de sentarme con Coti, y ya esa idea de la lentitud me parecía como súper importante, que yo siempre me la ponía ahí como de, está bueno la lentitud, no hace falta ser tan impulsiva, o sea, que tranqui, así. Entonces se me hacía como lindo desarrollar como esa idea, ¿no? Como de la... Pero entonces tú normalmente no eres tranqui, o sea, eres muy apasionada en el amor. No, ahora ya digo, yo creo que, no sé, diferentes etapas, diferentes momentos, que te puedo decir. Diferentes personas. Diferentes personas, es diferente siempre, pero nada, yo creo que ya soy... no, sí, soy impulsiva. Sí. Salud, Mauricio, me da gusto. Soy impulsiva. Sí. Oye, y entonces, entonces al final, terminan o sea, el matrimonio se termina. ¿Te divorciaste o no? Sí, me divorcié. Nos divorciamos muy rápido porque también fue como, bueno, digo, lo pudimos anular. Fue tan rápido que lo anulamos más bien. Ok. Oye, y luego empieza verdaderamente el éxito apabullante. Claro, Yo me acuerdo de una época sí. que todo el mundo quería hacer una colaboración contigo. Sí. La gente, además, extremadamente reconocida quería una colaboración contigo. Entonces, yo cuando veo que una persona muy reconocida quiere una colaboración con una nueva persona que yo estoy conociendo, digo, esta persona es una súper chingona, talentosísima, porque este cuate puede pedirle la colaboración a quien quiera. Y se la pide a Julieta Venegas. Y de repente era una tras otra. Creo que llevabas 1 o 2 discos y ya había un chorro de colaboraciones y empezaron las nominaciones. ¿Cómo fue ese momento? Pues sí, fue como una cosa que empezó a crecer y a crecer. Y fue muy chistoso porque yo, después de hacer aquí, hice Buen Invento, que fue el segundo disco, que también lo hice con Gustavo. Pero esta vez Gustavo hizo como una supervisión y también trabajé con Kike y Meme, de Café Tacuba, trabajé con Toy Hernández, de Control, Toy, que ya con Toy ya es como Toy Hernández, y luego con Joe Chicarelli, que también había trabajado con varios músicos. Entonces fue como un disco muy largo, muy complicado de hacer, y también complicado cuando salió, ¿no? O sea, de hecho la disquera estaba como aterrada porque fue como carísimo y no era un disco para nada fácil. O sea, no comercial. No comercial para nada. Y cuando pasó como todo ese proceso, como que la disquera estaba como de, nosotros ya no queremos invertir. Así que tranqui, pero, o sea, y lo chistoso, o sea, o lo interesante, lo que a mí me parece como importante de esa etapa es que yo entré como en un cuestionarme. O sea, Buen Invento había sido un disco difícil, tocarlo era difícil, porque era un disco como bien complicado. Y dije, yo no sé si quiero hacer estas canciones y hacerme cada vez más complicada y que todo sea cada vez más. O sea,
tuve que como parar un poco. Y en paralelo estuve haciendo como algunos covers de canciones de Tigres del Norte, de José Alfredo Jiménez, como canciones que siempre había apreciado como parte de mi identidad en mi casa y de mi, digamos, como de mi desarrollo emocional, pero que yo, por otro lado, había otra parte de mí que necesitaba como buscar y curiosear y tenía que trabajar intuitivamente. Y de repente dije, a ver, siento que hay una lucha aquí entre mi yo compositora y mi yo cantante, que estoy como que una quiere una cosa y otra quiere otra cosa, y hay como una, porque me disfrutaba mucho cantar las canciones como más clásicas. Entonces es como, a ver, o sea, yo tengo que buscar otra manera de componer las canciones, tengo que pensar qué tipo de compositora realmente quiero ser. O sea, quiero seguir complejizando lo que hago, quiero seguir siendo cada vez, no sé, como más experimental. Pues no, yo realmente me gusta hacer canciones, quiero hacer canciones. Entonces todo esto pasó durante un año de que escribí, nadie me contestaba las llamadas, o sea, de repente todo desapareció, o sea, la disquera como que ya no sabía qué hacer conmigo, Gustavo tampoco sabía qué hacer, o sea, como que de repente me quedé como muy sola ¿y ahora qué onda? Entonces ahí como que empecé a trabajar con un manager que me dice, bueno, ¿por qué no te juntas con alguien más a escribir? A ver qué onda, no sé, prueba escribir con otra gente, a ver qué pasa, no sé, como yo había aprendido a escribir con mis primeras bandas, pero nunca me había sentido a escribir con más gente, ¿no? Entonces ahí fue como, bueno, pues sí, igual puede estar, no sé, como algo nuevo. a ver, sí, no, a ver qué pasa, no sé, como probar, porque siento que estoy como en un lugar raro que no sé, como que había perdido la objetividad en todo sentido, estaba como muy ahí como... Y entonces ahí fue cuando apareció Coti, me presentaron a Coti, que es un compositor mucho más clásico, mucho más como... Él se juntaba con mucha gente a escribir, o sea, como que tenía más práctica en eso. Y él Perdón que te interrumpa, nada fue un error, fue mucho tiempo después, me imagino. Claro, fue después. O sea, él, de hecho, esa canción la grabó en su primer disco y después grabó la versión cuando la grabamos con Paulina y con él. Eso ya fue después. Pero en ese momento como que dije, bueno, no sé, me lo presentaron, no sé qué, y me dice, bueno, pero yo vivo en Madrid. Y yo fue como que, y un día, digo, esto es como muy tonto, pero la verdad es que para mí me resultó como muy simbólico. Soñé con él un día. O sea, yo estaba como en la decisión de, pues, ¿qué hago? Porque la disquera no me iba a poner un quinto. Yo tenía que decidir qué hacer. O sea, era como que yo tenía que como decidir yo sola como para dónde. Entonces, de repente, un día soñé que estábamos como en una escuela de Harry Potter, él y yo. Te juro, éramos como Harry Potter y estábamos ahí, como que éramos una escuela de magos y no sé qué. Yo como, ay, sí, Coti, no sé, ay, sí. Y no lo conocí, o sea, realmente creo que nos habíamos visto una vez. Y al día siguiente me desperté y dije, listo, saqué el boleto de avión y me fui a verlo a Madrid y ahí escribimos las canciones de ese disco de Sí. O sea, fue como, además fue sentarnos... Andar conmigo es decir. Andar conmigo, lento, algo está cambiando. O sea, como que nos sentamos. Híjole, ese fue pero además era una canción por día y de repente 2 canciones por día. O sea, nos sentamos y empezaron a salir canciones como de como muy rápido y además así seguido. Y entonces lo que hicimos fue compusimos como 6 canciones, me parece, y luego el resto son canciones que yo ya tenía, y luego con Sí, la disquera decía como, nosotros no queremos apoyar porque la verdad es que no tenemos presupuestos, no queremos, y de repente fue como nosotros dijimos, bueno, entonces pagamos el video y ya yo decía, saquemos el disco, me quiero ir de gira, o sea, listo, no sé qué, sacamos el Andar Conmigo como así de, bueno, listo, la sacamos. A ver qué pasa. Sí, y de repente, madres, empezó pero fue como instantáneo, o sea, fue como de, pum, así de, ¡ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y la disquera así de... La disquera sí, la disquera de, uy, qué lindo, no sé qué. Y bueno, pero la disquera sí seguía, o sea, seguía siendo tu parte de la disquera. Sí, obvio, seguía siendo parte de la disquera, pero la disquera ya estaba como traumada. O sea, conmigo se han quedado como muy traumados. Y además de que yo nunca fui un artista para trabajar como... O sea, nunca fui fácil en el sentido de que el AIR me iba a decir, ahora trabaja con este productor. O sea, yo siempre llegué diciéndoles con qué productor quería trabajar, cómo lo quería hacer, o sea... Sí, es que eras demasiado creativa. Yo creo que eso fue lo que pasó en un principio con toda la escena musical que te rodeaste, ¿no? Con Santa Olaya, con los Tacubos, tal. Todo el mundo decía, wow, esta chava es súper talentosa. Puta, vamos a hacer el rollo súper experimental. Pues y sí. como que todo el mundo quería, no sé, como me lo cuentas, digo, como que todo el mundo quería poner en ti lo que no se habían atrevido quizás a hacer ellos. O sea, me imagino. Y claro, pues salió seguramente algo más complicado, mucho más experimental. Sí. Y tú querías irte a algo más sencillo. Son discos muy... No, en ese momento... No. Salió lo que yo... O sea, la verdad, aquí Buen Invento reflejan perfectamente los demos que yo hice y los arreglos que yo... O sea, son como discos que realmente nacen de mi cabeza. Y cosas que a mí me parece que está padre trabajar siempre como en colaboración también, ¿no?